¿Qué traes para hoy? Vamos a hablar de un libro que se publicó a fin del año pasado, comienzo de este año, que hizo bastante revuelo después, pasó un poco la moda, pero me parece que es un libro interesante que retoma unas cuantas de las cosas que venimos charlando en esta columna sobre el impacto de las redes sociales en la psicología de jóvenes y adolescentes, ¿no? Su libro se llama La generación ansiosa, de Jonathan Haidt. Es un psicólogo social estadounidense que viene escribiendo de varias cosas, viene escribiendo sobre la felicidad, sobre el rol de la religión en la vida. Él es ateo, pero habla de, bueno, cómo impacta esta idea de ser parte de algo superior y algo más grande que vos a la hora de la felicidad. Y arranca el libro diciendo algo que me parece que interpela directamente a todos los padres de la actualidad que tengan mínimamente tiempo y conciencia para pensar en sus hijos, que dice que pocas cosas desgastan más en la actualidad a los padres que la lucha con los adolescentes para que usen menos las pantallas, ¿no? Es una lucha que no termina nunca, que es permanente y que produce un desgaste en la relación absolutamente agotador. Y lo que hace de interesante, si bien no dice grandes novedades, es que sistematiza la información disponible, sobre todo en Estados Unidos y el mundo anglosajón, acerca de la situación de los adolescentes, y lo que encuentra es que los síntomas, sobre todo de depresión y automutilaciones y daños que se infligen los jóvenes a sí mismos, aumentaron exponencialmente, sobre todo desde el 2000 y en particular desde 2010, ¿no? Más bien desde 2010. Y tira algunas estadísticas, ¿no? Algunas preguntas que se le hacen a los jóvenes en las universidades y demás. Por ejemplo, una pregunta es: ¿tuviste una depresión significativa en el último año? Y entre las adolescentes, entre 2010 y 2021, llega al 145% el aumento de la depresión. Es decir, una vez y media más de jóvenes mujeres que dicen que tienen depresión, y en los varones sube un poco más, pero desde un punto más bajo. ¿Sí? En la actualidad las mujeres llegan a cerca del 30% y los varones un poco menos, que dicen haber tenido depresión. Pero bueno, viste que también hay una cosa, yo lo percibo en mi diálogo con adolescentes, de mucho autodiagnóstico, mucha falopa de diagnóstico psiquiátrico de ellos y los demás. Es bipolar, es autista, es no sé qué. Entonces uno dice, bueno, por ahí es simplemente que usan esa palabra, pero no es tan cierto. Entonces, lo que hace Haidt es empezar a chequear cuál es la información que hay disponible en hospitales de jóvenes que llegan a salas de emergencia con lesiones provocadas a sí mismos. Y las autolesiones pasan en Estados Unidos de 180 por cada 100.000 habitantes en 2004 a cerca de 430 en 2020 en mujeres. O sea, más de 2 veces la cantidad, 2 veces y media, proporcional a esto que decíamos sobre la depresión. Entonces, hace lo mismo con varones. En varones la depresión no es lo que más crece, sino los suicidios, ¿sí? Y un poquito más grandes. O sea, preadolescentes mujeres y adolescentes varones, en las mujeres más la depresión, en los varones más el suicidio, pero con tasas muy significativas. Entonces empieza a decir, bueno, esto se debe a la crisis del 2008, el aumento del desempleo, y no hay ninguna otra variable de crisis económica u otra cosa que acompañe estos índices, que son más o menos estables a lo largo de la historia desde que se miden. Entonces empieza a preguntarse cuáles son las causas de esto. Bueno, tira otros números bastante interesantes. Cada cuánto te encontrás con amigos. Entre los varones cae del 55 al 28% desde 1991, ¿no? Encuentros diarios con amigos. Varones que tienen encuentros diarios con amigos pasan del 55% al 28% desde el 91 hasta el 2017, ¿no? Como los vínculos cotidianos pasan a la virtualidad. En las mujeres del 46 al 24. Y entonces empieza como a rastrear que pueden, bueno, sigue con otros síntomas más. Dice que entre los 2 y los 13 años en mujeres, pero un poquito más tarde en varones en general, se produce como un gran recableado en la mente de los chicos. Sobre todo lo que va pasando es que aquellas partes del cerebro que se usan menos empiezan como a ser abandonadas, se atrofian de alguna manera, y las que vos más trabajás son las que te van a acompañar al resto de tu vida. Es un momento de mucha sensibilidad en ese sentido. Por eso es una etapa muy importante. Entonces, él lo que va a decir es, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, ocurren dos grandes cosas. Él sobre todo piensa en dos grandes temas. Uno que ocurre en los 90, y es que los niños dejan de tener espacios de juego no supervisados por adultos.
¿sí? Y empiezan a estar más encerrados. En Estados Unidos y en los países, en Inglaterra también y demás, hay un miedo a la pedofilia espantoso, que nunca supe yo cuán real es y cuán no. No ves chicos jugando solos en una plaza en Londres, por ejemplo, chicos de 12, 13 años, te digo. Y esta sobreprotección, dice él, tiene que ver con un error en la forma de crianza de los niños. Se hace la diferencia entre, dice, una copa de cristal si se cae, se rompe. Entonces es muy frágil, vos la tenés que cuidar. Un vaso de plástico se cae, no le pasa nada, sigue exactamente igual. Dice, bueno, los niños son el otro rango de lo que puede pasar. Dice, son antifrágiles. Cuantos más los expones a situaciones difíciles, más resistentes se vuelven. Igual que con el sistema inmunitario. Si vos a un chico lo mantenés permanentemente aislado en condiciones de superhigiene y demás, no va a desarrollar el sistema inmunitario. Bueno, los niños que están permanentemente cuidados, sobreprotegidos y bajo la mirada de un adulto que le dice cómo resolver las cosas, no desarrollan la capacidad de frustración, la creatividad frente al aburrimiento, la resolución de conflictos. Es decir, son niños que no pueden resolver un montón de cuestiones. Y el otro gran cambio que ve Haidt es que el uso de los celulares se extiende de manera masiva en el 2010. ¿Sí? En 2007 se lanza el iPhone y a partir del 2010, que es justo cuando la curva de depresión y autodaño y suicidio empieza a aumentar de una manera sostenida en Estados Unidos, en el mundo anglosajón y en los países en los que él llega a conseguir algún tipo de estadística, y él lo atribuye en buena medida a esto. Y esto se profundiza en particular, dice él, con la llegada del iPhone 4 y la cámara frontal, ¿no? Esto de que te devuelve la imagen Sí, permanentemente. la selfie, ¿no? La selfie, Ahora sí, sí. una consulta, porque él toma 2000, 2010 y después no hay más datos. No, llega hasta el 2020 con la tendencia que se va profundizando sobre el Claro, uno impacto pensaría, Esteban, ¿qué pasa después de la después de la pandemia? pandemia. Claro, bueno, esto seguramente se profundiza y se acelera, pero se ve que los datos todavía no están tan disponibles y bueno, y vos ahí tenés un hito tremendo que es la pandemia que seguramente profundizó esto. Entonces, lo que hace es como una sistematización bastante profunda de la información disponible, de las correlaciones, donde se ve una relación de causalidad bastante fuerte. Algunos lo critican, dicen, bueno, no puede ser para tanto, pero él va descartando las otras variables que se van modificando a lo largo de este tiempo y que podrían tener algún tipo de influencia. Y también, bueno, habla de esta cuestión que hablamos con de Murget acerca de que los va haciendo menos inteligentes. Tiempo, montón de tiempo en un momento de mucha sensibilidad que no es utilizado de la manera más nutritiva para el cerebro posible, ¿no? Como te decía, el conflicto, un idioma, tocar un instrumento, hacer un deporte, son todas cosas muy nutritivas para el cerebro en la adolescencia, que es un momento de mucha sensibilidad y fundamental, porque de alguna manera las cosas que vos aprendés en ese momento no las vas a aprender más. Por ejemplo, en un momento dice, cuando un niño menor de 14 años va a otro país a vivir, en la adultez va a lograr hablar ese idioma como si fuera un nativo. Si va después de los 14 años, siempre va a tener como una sensación de extranjero y nunca va a lograr incorporar el idioma como si fuera un nativo. Eso es Claro. muy, muy impresionante. Es lo que a uno le pasa, ¿viste? Que aprendes un idioma de grande, nunca lo vas a hablar realmente bien. En cambio, un niño, no sé, mi hermana vivió en Bélgica al año y medio y a los 3 años hablaba mucho mejor que mis padres el francés. Eh, entonces, ahí hay como, queda claro que hay una etapa de mucha sensibilidad que es la que en este momento se está exponiendo a las grandes empresas que terminan jugando con estos cerebros súper sensibles y afectándolos. Y bueno, después habla de algunas medidas relativamente simples, habla de esta trampa social, donde los niños vienen y te dicen, che, todos mis amigos tienen Instagram, ¿por qué yo no? Sí, 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 Entonces claro. la presión social es brutal, porque si no te quedas afuera, el costo social de estar afuera de las redes sociales es muy grande. Bueno, y hace las propuestas que ya sabemos, ¿no? El celular no hasta los 12 años y las redes sociales no hasta los 16. Y después hace algunas pruebas en vinculación con esto que te decía antes de los otros libros que él escribe acerca del rol de la religión y el sentido de comunidad. Y habla de la naturaleza, ¿no? De cómo es más filosófico, dice, no hay tanta estadística respecto de cómo la naturaleza afecta al ánimo de las personas y sobre todo en niños. Y me llamaba la atención porque es algo que allá en la isla, ¿no? Estar en la isla, veo a los chicos cuando van como rápidamente se ordenan en un tiempo mucho más natural, de dormirse cuando se pone el sol, de actividad física que los tiene cansados, de todo otro ritmo y como otra tranquilidad.
algo tan distinto de lo que producen las pantallas que Sí, claro. no podés largar por demás. Sí. Entonces, no sé O si cuando estás en aporta un algo, lugar que no hay internet. A mí me pasa sobre cuando vamos a todo, Punta Indio, ¿no? Que no hay internet. claro. Entonces, Y bueno, y entras en un ritmo mucho más natural donde el distinto, cuerpo se siente más cómodo porque toda nuestra historia evolutiva apunta a ese tipo de ritmo de una. circadiano que es el que las pantallas interrumpen de mil maneras. Che, y con respecto, bueno, acá estabas hablando de Jonathan Haidt, la generación ansiosa, que es, bueno, un estudio en Estados Unidos. En la Argentina hay quienes están trabajando sobre este eje. CONICET, no sé, ¿conoces a alguien que esté laburando? No, la verdad que no sé de nada. Todavía siento que hay como, yo vengo hablando de esto hace muchos años, ya lo Sí, sabés, sí. y muchas veces era, bueno, una actitud ludita y demás, ahora se está transformando bastante en sentido común y lo que está penetrando, digamos, en la sociedad es, por ejemplo, en muchos países y cada vez más, el no uso de las pantallas en las escuelas. Ahora Brasil se incorporó, en Australia hasta los 16 años no al uso de redes sociales, eso no lo llegamos a comentar porque fue durante el verano, o sea, hasta los 16 años no pueden tener los chicos redes sociales y las empresas van a ser multadas en caso de que se detecte que eso ocurre de cualquier manera. Es muy ir a contrapelo de la sociedad, muy ir a contrapelo del neoliberalismo, donde se responsabiliza al padre y al niño por no ser capaz de evitar utilizar algo que en principio sería una decisión personal. Así que hay una creciente resistencia para generar espacios, perdón, un creciente incentivo para generar espacios donde el celular no entre, como sería la escuela, Sí. y ver qué es lo que va pasando. Acá hubo algunos experimentos, no sé si llegaste a leerlos o los comentamos a fin del año pasado en algunas escuelas, donde rápidamente se volvió a ver el cambio, sobre todo en los recreos. En vez de niños sentados mirando la pantalla individual o grupalmente, volvían los juegos que son momentos muy estimulantes de conflicto, de utilizar la cabeza para coordinar cosas. Haidt habla, por ejemplo, de estos juegos de manos, sobre todo que hacen las chicas a mucha velocidad, donde no hay un ganador, no hay un juego donde vos vayas a ganar algo, sino que es simplemente de coordinación, de velocidad, de respuesta, de generar un lazo con el otro, una complicidad. Bueno, el valor que tiene todo eso en la etapa de desarrollo para los mamíferos es fundamental. Todos los mamíferos juegan, los pequeños mamíferos juegan, y ese es un momento clave del desarrollo cognitivo. Estaría bueno, estoy viendo una noticia de agosto del año pasado que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Educación, planteó el no uso de celular en clase, pero que después cada escuela tenía que ver cómo lo llevaba adelante. Claro. A mí me tocó, cuando daba clase en secundario, armar la caja de los celulares, pero que era todo un tema ahí, ¿no? Pues tuve una responsabilidad, que no haya ningún problema, ¿no? Entonces, quizá lo mejor es que no traigan el celular a la escuela, pero sabemos que eso es complejo, porque es el uso y costumbres, también a veces temas de seguridad, o Claro. es Sí, todo un sí, sí. tema, ¿no? Es muy complicado, muy complicada esa cuestión. También si les decís lo tenés en la mochila, solo el hecho de tenerlo en la mochila genera una ansiedad. Hay estudios que indican que solamente la presencia de un celular que ni siquiera suena ni se enciende, puesto sobre un escritorio, hace que la charla entre dos personas sea más dificultosa, Sí. hay menos escucha, hay como una ansiedad de qué es lo que está pasando allí. Y bueno, que obviamente si los adultos lo sentimos, que tenemos experiencia de cómo puede ser de otra manera y no nos podemos resistir a esa ansiedad que se nos genera, imagínate en los adolescentes que crecieron ahí, crecieron de esa manera. Esteban, querido, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, recomendable este libro para repasarlo, no para sentirse culpable, porque evidentemente hay que también hacer un énfasis ahí de evitar la culpa que te genera no poder estar resolviendo este tema. No estás solo, digamos, a todos los padres les está pasando algo bastante parecido. Hay que buscar estrategias y sobre todo mucha información con los pibes del daño que se están haciendo por pasar un montón de horas con las pantallas. Sí, es un tema, digo, para sumar que está muy bueno que se aborden en las escuelas, que se metan en los debates, ¿no? Sí, y que los pibes vayan generando dentro de lo posible los anticuerpos necesarios. Abrazo grande, Esteban. Un gran abrazo para ustedes.